La familia, variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Estamos ahora en el médico invitado Pablo Mateo, urólogo. Pablo, gracias por venir y sabemos que hay muchos temas. Gracias a ti y de verdad felicitarte por esta escenografía. Está muy bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es el compromiso con nosotros, con Claro, ustedes, claro, con los claro. televidentes o los anunciantes. Así es, sí. Reyes, tenemos un tema hoy importantísimo y tú hablando de algo más o menos que sí involucra esto y es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un procedimiento médico donde se busca valorar, donde se busca ejecutar lo que es el deseo del paciente en un procedimiento, en un estudio diagnóstico y cualquier procedimiento que se vaya a realizar al paciente, esto debe estar de por medio. El consentimiento informado, que es, vamos a detallarlo posteriormente, en algunos aspectos no se justifica, por ejemplo, cuando un paciente va a una consulta, a un examen físico, un paciente que te llegue con una herida de bala, un accidente, tú lo que quieres es salvarle la vida al paciente, tú no puedes en este momento pensar en un consentimiento informado. O sea, como ustedes ven, hay excepciones, todo tiene excepción, y estos son de los casos donde realmente no se amerita un consentimiento informado. Ahora, de cualquier procedimiento, desde una cirugía menor, desde un estudio diagnóstico, tenemos, y lo repito, tenemos que usar el consentimiento informado porque esto nos beneficia a todos, tanto al médico como al paciente. Y eso se ve a diario porque vemos pacientes que le han hecho 2, 3 cirugías y uno le pregunta, ¿de qué lo operaron? Y el paciente no sabe decir de qué lo operaron. Entonces, ¿por qué nos beneficia esto? Bueno, porque primero se le explica al paciente, esto va dentro ya del consentimiento informado, cuáles son los beneficios de la cirugía que le vamos a realizar al paciente, en qué se beneficia. Pero está la otra parte, que muchas veces tenemos el temor de que si el paciente sabe que puede pasar eso, no se opera. No, pero eso es un derecho que le asiste al paciente y de hecho, Rey, he tenido algunas cosas con algunos colegas porque me dicen, bueno, pero cuando tú hablas parece que tú estás en contra de tus colegas y estás a favor de los pacientes. No. Yo siempre he luchado y siempre voy a pensar de esa manera, de manera vertical, en el sentido de que el paciente hay que explicarle, porque el paciente no es médico generalmente. Entonces, cuando vamos a hacer un procedimiento, no es solamente presentarle al paciente la parte positiva o por qué se beneficia de un procedimiento. Tenemos que explicar al paciente cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las complicaciones que nosotros podemos tener en un procedimiento. Y cometemos el error muchas veces de decirle al paciente, no, es un procedimiento sencillo, eso es algo muy simple. No, en medicina no hay nada simple. Nosotros podemos tener una complicación en un paciente haciéndole un examen físico simplemente. Entonces, cualquier procedimiento puede tener una secuela que no queremos que suceda. Ahora, no es lo mismo cuando le explicamos a un paciente de manera detallada, se va a someter a este procedimiento, pero esto puede producir una infección, puede haber un sangrado, y cuando sucede, pues lógicamente el paciente está informado, tanto el paciente como sus familiares. Y esto es importante porque cuando suceden este tipo de cosas, ya el paciente está preparado, ya la familia sabe que este paciente puede tener una hemorragia, puede tener una infección, pero ya el médico fue honesto, ya el médico le explicó de manera detallada en el consentimiento informado de que esto podía suceder. Y las cosas se manejan mejor. El médico y el paciente tiene que haber una relación de pareja, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque debe sincerizarse el procedimiento, tanto desde el punto de vista de los efectos negativos como cuáles son las ventajas que tiene este procedimiento. Punto aclarado, y esto es interesante, Pablo. A veces uno, porque uno también es paciente y uno quiere una explicación, uno quiere una orientación y el mejor cuidado. Porque Claro, vamos a claro. buscar salud, no a complicar la salud. Así es, así es. Pablo, tenemos varias preguntas, entonces tenemos a Griselda Ramírez, ella está en el Distrito Nacional. Dice, mi padre tiene 65 años y sufre de próstata inflamada, por lo que estamos preocupados. Pregunta, ¿qué tan peligroso es? Bueno, la inflamación de la próstata es una patología, una enfermedad que se presenta con frecuencia después que el hombre empieza a tener actividad sexual. Ya a medida que avanza la edad, pues también se sigue presentando, pero también aunado a lo que es el crecimiento benigno de la próstata. Realmente no implica ningún tipo de problema cuando es una inflamación, esto se maneja fácil con medicamentos, vamos a decirlo así. O sea que no hay que preocuparse, a menos
que el paciente tenga alguna sintomatología importante, que sea un paciente que esté reteniendo orina, que de hecho estamos viendo eso con frecuencia, pacientes con próstata crecida, inflamada, que el problema es que están permitiendo, se están acostumbrando a esto y está afectando el riñón. Y tenemos muchos pacientes que han caído en insuficiencia renal por un crecimiento prostático que no permite que el paciente vacíe su vejiga completamente. El hombre se acostumbra a esto y estas son las consecuencias. Entonces lo ideal es que visite un urólogo para descartar cualquier tipo de problema que pueda estar ocurriendo en este paciente. Hablamos de orina, entonces en Baní está Ramón Castillo. Tiene algo con problemas de la orina, dice. Hace 2 meses que siento problemas al orinar, por lo que debo pujar. Nada me duele, solo la molestia de pujar. Sí, definitivamente, cuando tenemos que hacer mucho esfuerzo para una micción, para orinar, hay que investigar. Hay que investigar si es un problema obstructivo, que puede ser un crecimiento de la próstata, depende de la edad del paciente, puede ser una estrechez de la uretra, que es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, puede ser una piedra, puede ser un daño a nivel de la vejiga. Esto ocurre principalmente en pacientes con problemas neurológicos o en pacientes diabéticos, que esto afecta el sistema nervioso y afecta la conducción y la contracción de la vejiga. Entonces, en estos casos definitivamente tenemos que hacer un buen examen físico, una buena historia clínica de este paciente para saber qué está sucediendo o si es un proceso infeccioso simplemente. O sea, como pueden ver, pueden ser muchas situaciones que pueden provocar este tipo de patología. Bueno, nos vamos entonces con Felicia Muñoz, está en Palenque y ella tiene una inquietud especialmente con su padre que tiene 62 años. Dice, mi padre sufre de los riñones y tiene 62 años y no sé si le puede hacer un trasplante. Doctor, deme buenas noticias si ya con ese problema de los riñones puede hacerse el trasplante. Bueno, aparentemente la pregunta es que está en insuficiencia. Sí. Pues gracias a Dios en nuestro país se hacen trasplantes tanto de donante vivo como de donante cadavérico. Yo tengo, vamos a decir, el privilegio de trabajar en uno de los equipos de trasplante de órganos o en el único equipo de trasplante de órganos que hace varios trasplantes de riñón, hígado, corazón, que es en el Hospital General Plaza de la Salud. Entonces, se dirige al equipo, a la oficina de trasplante renal, donde lo va a recibir el médico que está en esa área y se va a preparar. Entonces, dependiendo de lo que el paciente desee hacer, si tiene un familiar que le vaya a donar un riñón o si va a entrar a un listado de espera para trasplante de donante cadavérico o de donante fallecido, que son los pacientes que fallecen y donan los órganos. Entonces, esto también es una modalidad, una nueva modalidad, donde hasta ahora tenemos una casuística de casi 100 casos de trasplante de donante cadavérico. O sea que si ese es el caso de su padre, se puede dirigir al Hospital General de la Plaza de la Salud y al Departamento de Trasplante Renal, donde se le va a orientar ya de manera más detallada. Nos vamos a Samaná y está Fermín Gómez, dice, bueno, él precisamente usa la palabra dicen que la cebada es buena para mantener la vejiga limpia. ¿Eso es cierto o es falso, doctor? Bueno, no tengo datos científicos que me comprueben esto, pero sí lo que es importante es el consumo de líquido adecuado. Y cuando hablo en este sentido me refiero a que el paciente debe tener un consumo entre 8 o 10 vasos de agua al día, dependiendo de la actividad física que realice el paciente. O sea, es un paciente que hace mucha actividad física, probablemente necesite más líquido, pero de lo contrario con esto es suficiente. Y esto sí va a mantener un fluido constante a nivel de la vejiga y la va a mantener. Pero realmente no hay que usar ningún tipo ni medicamento para limpiar la vejiga. La vejiga de hecho se mantiene limpia siempre y cuando usted mantenga un consumo adecuado de líquido. En San Francisco de Macorís está Orlando Ortega. Entonces tiene una pregunta bien interesante. ¿Cuándo hay piedra en los riñones y qué se siente? También, ¿por dónde salen las piedras, doctor? Bueno, las piedras en los riñones se pueden producir, normalmente todos los seres humanos eliminamos calcio. El calcio que no usan los músculos ni usan los huesos se elimina a través de los riñones. Esto puede irse acumulando y formarse las piedras cuando son pequeñas o cuando, como le llamamos, arenilla, pueden salir de manera espontánea, pero muchas veces estas piedras van creciendo, se van formando y van aumentando de tamaño y entonces ya llega un momento en que tenemos que hacer un procedimiento. Puede ser un procedimiento endoscópico, que es la mayoría de los casos. Esto quiere decir que no hacemos cirugía abierta, no hay que hacerle una incisión al paciente, sino que nos dirigimos a través de los conductos naturales, en este caso la uretra,
de ahí nos dirigimos a la vejiga y podemos llegar a cualquiera de los riñones y entonces producir una pulverización de los cálculos. En este caso estamos usando ahora mismo el láser para hacer este tipo de procedimiento. En casos donde las piedras son muy grandes, ya donde no es posible usar este método diagnóstico, entonces ya se haría por una cirugía percutánea, que sí ya habría que entrar al riñón a través de la piel. Normalmente esto es lo que hacemos cuando son piedras pequeñas, ya de 1 o 2 milímetros. En estos casos podríamos dar tratamiento para que el paciente pueda expulsar la piedra, dependiendo siempre de la ubicación de la piedra y de la anatomía del riñón, que esto es importante, porque muchas veces se producen piedras por una estenosis, una estrechez del conducto del uréter, y entonces en estos casos ya hay que hacer un procedimiento quirúrgico para poder resolver el problema de la piedra. Aprovechamos, hacemos la pausa, estamos en el médico invitado Pablo Mateo, urólogo, volvemos.